A veces las mamás no tenemos el valor o no sabemos cómo enfrentar una pérdida y o decimos mentiras o no decimos la realidad. Entonces yo siempre crecí con un coraje hacia mi papá porque me había abandonado. No importaba que se hubiera muerto. Hacia Dios, porque ¿por qué era tan injusto y me había quitado a mi papá? Entonces la imagen que yo tenía de papá era muy pobre. No era una imagen de papá como a lo mejor ustedes tienen, que piensan en su padre y piensan en un abrazo, en un cariño, en un apapacho, en amor. No, yo simplemente no tenía esa imagen. Tenía una imagen de un hombre que me había abandonado. ¿Por qué? Por no decir una verdad, que le tenemos a veces mucho miedo a las verdades. Podía haber dicho, mira, tu papá se fue al cielo, está con Dios, no te preocupes, no te va a faltar nada, ahora tú tienes a ese Padre Celestial. Pero bueno, no fue así. La boca, ustedes saben que tiene mucho poder. Y lo que hablamos es tremendo. Podemos hablar y bendecir a nuestros hijos o a las demás personas y podemos también maldecirlos. A veces, cuando los papás no tienen una preparación, pues le decimos al hijo, eres un burro, nunca vas a hacer nada, no, si ya decía yo, el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas, y nos inventamos toda clase de cosas para menospreciar a nuestros hijos. Y ahí les vamos metiendo una cosita en la cabeza que se va quedando. Por eso es que yo les digo a ustedes que tengan mucho cuidado qué es lo que hablan con sus hijos, qué es lo que dicen de sus esposos, qué es lo que dicen de sus esposas, porque o los están bendiciendo o los están maldiciendo. Al contrario, a un niño tienes que decirle, eres muy inteligente, tienes la gracia que Dios te ha dado, tú vas a llegar a donde quieras, porque tienes ese poder que Dios te lo ha dado. Y yo, en lugar de decir ese poder que Dios te ha dado, pues al revés, o sea, yo crecí con un resentimiento, con una soberbia. Mi mamá, éramos 2 hermanos, un hermano mayor y yo, se volvió a casar, vinieron varios hermanos y con los varios hermanos la pobreza, porque cuando mi papá murió, teníamos una casa, pero de repente le surgieron otros hijos y la casa se tuvo que dividir, murió intestado y entonces también fue ahí una repartidera, y al juntarse mi mamá con otro hombre, pues vino también la pobreza, porque niños y más niños y muy pobres, teníamos donde vivir, pero no había mucho que comer. Entonces, ese todavía más coraje. O sea, ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué permite que unos niños no tengan que comer? ¿Por qué permiten que les toque un padre codo, que los menosprecia, que no los ve bien? ¿Por qué? Y el por qué, y el por qué, y el por qué. Fue un resentimiento y una soberbia, una falta de perdón, y así pasé mi juventud diciendo, yo no necesito a nadie, yo voy a estudiar, voy a trabajar, voy a sacar adelante a mi mamá, voy a sacar adelante a mis hermanos, y eran un chorro de hermanitos chiquitos. Entonces, esa fue mi juventud, trabajar, estudiar, cometer errores como todas las jovencitas y los jóvenes que no tienen a Dios en su corazón y que no tienen tampoco la dirección de unos padres amorosos. O sea, mi madre estaba
más preocupada, más enojada, más frustrada también con la vida por no tener dinero y no tener con qué darles de comer a sus hijos. Entonces, dentro de esa soberbia, yo decía, yo todo lo puedo, no necesito a nadie, y comencé a estudiar, y Dios, desde entonces que me había escogido, comenzó a bendecirme. Me vine a la Ciudad de México en un camión y llegué a una casa de huéspedes, acompañé a una muchachita de ahí a hacer una prueba a una academia Andrés Soler, y entonces el maestro Jimeno me dice, a ver, ¿por qué no lees tú? Y le dije, no, muchas gracias, yo vengo a estudiar medicina. Pero tenía tanta seguridad y tanto desparpajo y coraje contra todo, que no, muchas gracias. Entonces, leí y me dijo, hablas por derecho, ¿por qué no te quedas y estudias en lo que está la UNAM para que presentes el examen de admisión? Me quedé. A los pocos días fue el maestro Retes, un prestigiado director, y dice, necesitamos comparsas, o sea, muchachos y muchachas que se atraviesen de un lado a otro del escenario. Y dice mi maestro de actuación, pues María Harfuch, que es mi verdadero nombre. Entonces le digo, ¿y pagan? Sí pagamos. Me di cuenta que pagaban, y bien. Comencé a trabajar como actriz sin querer, para que vean que uno pone y Dios dispone. Sin querer, a los 15 días de estar ahí, una de las artistas juveniles se va porque se pelea y dice, ya me voy. El maestro Retes decía, vamos a hablarle a Ofelia Medina, y todos los compañeros que eran muy importantes, el Gordo López Rojas, Rafael Sánchez, Eugenio Cobo, decían, denle la oportunidad a María. No. Ella tiene un acento muy marcado norteño. Sí, pero se necesita en la obra. Es costumbrista. Me dieron la oportunidad, y con una suerte que ahora sé que la mano de Dios estaba ahí, me nominaron como mejor actriz juvenil, sin yo saber nada de actuación ni nada. Entonces, fíjense los designios de Dios. Pero de todas maneras, yo decía, no soy feliz, pero no soy feliz porque no tengo dinero, no soy feliz porque mi familia está en una situación económica paupérrima, no soy feliz porque no tengo amor, pero cuando tenga amor, cuando tengo una casa, cuando mi mamá tenga una casa, cuando pueda sacar a mis hermanos, entonces voy a ser feliz. Dios me tendió la mano y comencé a escalar en la carrera artística. Una telenovela tras otra, una obra de teatro tras otra, una película tras otra. Tenía la gracia y el favor de Dios sobre mi vida. Amén. Nada más es la gracia y el favor de Dios, porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Algunas personas que están aquí probablemente dicen, ay, qué aburrido, ¿a qué vamos? Pues es que la persona que te invitó te quiere mucho, y también fue un instrumento de Dios para que tú vinieras aquí, para que escucharas lo que Dios hace por amor a nosotros. Y en ese versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, tú puedes poner, porque de tal manera amó Dios a como te llames, a Juanita, a Pedro, que dio a su Hijo unigénito, para que Juanito, que cree en Jesús, no se pierda y tenga la vida eterna. Entonces, esa fue mi juventud. Una juventud en búsqueda. Si antes era estudio, trabajo, ahorita era trabajo, estudio, porque comencé a estudiar también todo, apasionada por la carrera, porque decía, voy a llegar
y no necesito a nadie. Entonces, no necesito ni que nadie me recomiende, ni que nadie. Tenía una soberbia, pero era la mano de Dios sobre mi vida. Cuando ya cumplí metas en mi vida, cuando había trabajado, había ganado dinero, había comprado a mi mamá casas, 2 casas, mis hermanos, algunos me los había traído los chiquitos, o sea, ya todo estaba bien, ya solamente me faltaba el amor. Conocí a un hombre muy inteligente que me trataba como si fuera su hija, pero había una cosa, yo no creía en el matrimonio. Decía, el matrimonio es la tumba del amor. O sea, a quien me dijera, decía, ¿no ven a los casados qué aburridos están? O sea, es terrible. O sea, el matrimonio no. Todavía tenía el descaro de una vez que me dijo una señora cristiana, me dijo, pero es que está en la palabra. Yo le decía, sí, pero es que eso es muy antiguo. Ya no está con el ritmo de la vida como va. Y así muchos jóvenes lo dicen actualmente. Y la palabra de Dios, la Biblia, es actual. Tiene todo lo que necesitamos para ser feliz. Tiene todo lo que necesitamos para vivir una vida plena. Pero yo cuando agarraba una Biblia, me daba mucho sueño y decía, qué horror. ¿Cómo que esto lo escribió Dios? Qué aburrido. No entendía nada. Cuando yo me voy a vivir con este hombre, entonces tengo 2 hijos hermosos, sanos. Entonces ya tenía todo por lo que había luchado. Todas las metas, todas las ilusiones, los sueños que yo me había trazado ya estaban cumplidos. Y de repente, no sé ni cómo, bajé la guardia y vino una depresión a mi vida. ¿Quién ha sufrido de aquí depresiones? Levanten su manita, ¿quién ha sufrido depresiones? Es horrible, horrible, porque de repente sientes que no tienes ni para qué estar en este mundo. Puedes tener todo. Si tienen una depresión porque les falta algo, se los digo yo, tenía todo lo que yo pensé que necesitaba para ser feliz. Pero comencé a estar muy triste, muy sin ganas de levantarme, a veces angustiada, con temores. Lo mismo me daba si vivía o no vivía. Tenía temor de que si me moría me iba a despertar en la caja y entonces qué horror, me iba a pasar lo que a Joaquín Pardavé, que iba a rasguñar todo, y me despertaba sudando y escribía, si me muero, por favor, crémenme. Al siguiente día escribía, si me muero, por favor, no me vayan a cremar, porque decía, me voy a despertar cuando me estén quemando. Era temor. Mis hijos salían y yo decía, ya los mataron. Algo pasó con ellos. No tenía confianza en Dios. Quería yo resolver las cosas. Y no es posible. Tú no puedes resolver las cosas. Pero ahí, recuerden que Jesús tiene sus ovejitas y va por la perdida. Ahí fue Jesucristo por la perdida. Sentía que mi vida no tenía sentido. Sentía que estaba en un hoyo, ni para dónde hacerme. Y aparte a uno le da vergüenza decir, ayúdeme. Yo sabía que María del Sol, yo sabía que Yuri, yo sabía que mucha gente decía que eras felices con Dios, pero yo ni lo quería hacer, ni me interesaba. Al contrario, las juzgaba y decía, ay, Yuri, no, qué horror, ahora anda con su Biblia, y María, wow. Pero yo estaba bastante mal, en un hoyo. Mi vida estaba en un hoyo, y hay un versículo que dice en la Biblia, el que rescata
del hoyo tu vida. Así yo me imaginaba, así que Dios te agarra de las greñas y te saca cuando ya te estás asfixiando, cuando ya no tienes ni para dónde hacerte, te saca. El que te corona de favores y misericordias, perdona tus pecados y te hace que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver la palabra de Dios, dices, wow, Señor. Pero para eso llegó una señora, María del Sol, cuando yo llegué de Monterrey de cantar. En Monterrey me dijeron, ¿cómo te sientes? Pues, no, o sea, la verdad es que si no me hubieran dado el anticipo, no hubiera venido porque no me siento bien. ¿Pero qué tienes? Porque te ves muy bien. Le digo, no, o sea, de semblante no tengo nada. Estoy enferma de mis emociones, no puedo dormir, estoy mal. Oye, pues háblale a María del Sol. No, a Yuri menos. Cuando yo llego de Monterrey, tengo 2 llamadas de María del Sol, le hablo y yo pensé que me iba a decir, oye, me dijeron que estás mal. Me habló, ella y yo no nos hablábamos hacía muchísimo tiempo y me habló para otra cosa que nada tenía que ver con eso. Entonces me dice, ok, Marieta, ¿cómo te sientes? Le digo, sabes que me siento muy deprimida. Wow, Marieta, qué barbaridad. El Señor te ama. Pero no te preocupes, Él te va a sacar. Y me colgó. Dije, qué mala onda. Yo quería que me dijera, yo no le dije, ayúdame, ¿qué tienes tú? ¿Qué pasa? Y me dormí, enojada con María, enojada con la vida, enojada con todo. Me dormí, pero al siguiente día que me desperté, tenía como 3 llamadas de Rosy Orozco, como 5 de un pastor, y eran de parte de María del Sol. Entonces, Rosy me dice, oye, pues vamos a vernos. Y le digo, ándale, mira, tú vives aquí, yo en la esquina hay un restaurante que se llama Vips. Yo ahí te espero. Pero oye, María, ¿cómo hago para conocerte? Entonces le dije, pues ¿no me conoces? La soberbia. No. Le dije, bueno, ¿cómo te conozco yo a ti? No, tú sí me vas a conocer, soy una mujer alta, no sé qué tanto. Claro que la conocí. Cuando llegué a la puerta de Vips, tenía una Biblia el doble o el triple de esta en la mano, así. Entonces dije, esta es. Pasamos a una mesa, y en ese tiempo estaba yo muy famosilla. Entonces nos sentamos en una mesa y dijo, después de tantas cosas, me dijo, María, lo que necesitas es recibir en tu corazón a Jesucristo. Y le dije, no, ¿para qué? O sea, yo creo en Jesús, pero necesitas decirlo con tu boca. No, ¿para qué? O sea, ¿por qué lo tengo que decir como tú quieres? No soy yo, está en la Biblia. Y me enseñó ahí donde dice que tenemos que confesarlo con la boca y aceptarlo con el corazón, aceptar que Dios le levantó de los muertos. Entonces le dije, ándale pues. Entonces comenzamos a orar. Para cuando ella dijo, repite, Señor Jesús, te necesito. Yo sentí como que la garganta se me cerraba, quería llorar, era como un grito de ya no podía. Entonces, entra en mi corazón, te acepto. Y cuando dije te acepto, entonces comencé a ver así que me estaban viendo. Entonces dice, repite, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón, entra en mi corazón. O sea, ya no estaba yo ahí. Me interesaba más qué es lo que la gente dijera de mí que lo que Dios quería decirme. Ella tan inteligente dijo, vivo aquí en la casa, ¿por qué no vamos a la casa? Vivo aquí en la esquina, para que mi esposo haga una oración por ti. Entonces dije, ándale, sí, para que amarre.
Llegamos a su casa y Alejandro hizo una oración por mí y me hizo que repitiera la oración y me dijo, hazla con tu corazón. Sentí yo algo muy bonito, una paz enorme, tan solo con una pequeña oración. Porque ¿quién de ustedes no ha oído hablar de Jesucristo? Todos. ¿Quién de ustedes no saben que partió la historia que dice antes de Jesús y después de Jesucristo? O sea, todos lo sabemos. Pero ¿por qué tenemos tanto problema en reconocerlo a Él? En decirle, entra en mi corazón. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que tú moriste por mí. Sé que pasaste todo en la cruz. Yo para esto había buscado de todo. Cuando una mujer y un hombre estamos desesperados, que sientes que te estás muriendo, buscas de todo. Buscas estar en las limpias, buscas estar en los ramanazos que te ponen, ¿verdad? En el huevo que te pasan, en que ya te sacaron una rana de acá de atrás. O sea, puras mentiras, todas las cosas que le molestan a Dios, eso hace uno, pero uno no sabe. Uno no sabe cuánto le molesta a Dios, cuánto le molesta que uno se hinque ante imágenes. Y yo me hincaba, me acuerdo que me regalaron un santito árabe, y yo me hincaba, me ponía los lentes, veía cómo se llamaba, y entonces le decía, te pido que no sé qué, que no sé qué tanto. Se me olvidaba el nombre, que era muy difícil, me ponía otra vez los lentes, lo leía y otra vez comenzaba a pedirle. Qué tremendo, porque le preguntaba a los adivinos qué iba a pasar con mi vida. Le preguntaba a todo el mundo, menos al que me había creado, menos al que conoce nuestros tiempos, conoce en qué momento vamos a nacer y en qué momento vamos a morir. Entonces te lo saltas, lo ofendes. Yo cuántas veces lastimé el corazón de Dios, pero así como Él perdonó a sus discípulos que habían estado con Él y que lo negaron, que lo escupieron, la gente a la que le había hecho milagros, le dieron la espalda, se avergonzaron de Él, todo. Y sin embargo, Él en el último momento de ese sufrimiento dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto puede ser nuestro pecado tan grande que Él nos va a perdonar? Entonces, a veces buscamos caminos como los que busqué yo. Buscaba aferrarme, buscaba tener vida. Y Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces,